No pierdan nunca el control del centro del tablero. Enroquen al rey para protegerlo, pues todos querrán matarlo, y no duden en sacrificar las piezas necesarias para avanzar posiciones. Y piensen que hasta el último peón puede alcanzar la octava casilla y cambiar su destino. El tablero de la reina, Luis Zueco en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Hola Rosa, muchas gracias. Pues un placer volverte a tener aquí en el micrófono. Alfonso de Trastámara ha muerto en extrañas circunstancias. Enrique IV se alza como rey y obliga a su hermana Isabel a firmar la paz. Ella sabe que su destino es convertirse en Isabel la Católica y habrá de moverse como una maestra en el tablero. Sí, es una novela que nos lleva al siglo XV, a una Castilla en crisis, en guerra civil, y con muchos problemas, ¿no? Y donde una niña, una infanta, que luego será muy conocida, que todos conocemos, a Isabel la Católica, conseguirá conseguir el poder teniéndolo todo en contra, ¿no? Y luchando contra todo tipo de enemigos, sin ningún aliado. Y una situación realmente peligrosa, ¿no? La novela hace ese viaje con ella. Hace ese viaje con ella y lo que te interesa en esta novela es justo ese periodo, como bien apuntas, de infancia y de adolescencia. Todo lo que conseguirá después, más o menos lo conocemos, pero no deja de llamar la atención si te paras a pensarlo, cómo siempre deseó ser reina aunque lo tenía todo en contra. Sí, y claro, es muy interesante hay que ponerse en la época. Yo cuando hago novela histórica, lo que intento sobre todo es captar el espíritu de la época, ¿no? Y que realmente cuando leas la novela te creas que estás ahí, ¿no? Que lo vivas. Entonces, por ejemplo, hay pequeños detalles que dicen mucho. A Isabel la intentaron casar un montón de veces. Y se negó. Y se negó. Eso para la época, que una mujer, pero que encima, siendo de la realeza, consiguiera decir que no 2 veces, por ejemplo, al rey de Portugal, yo todavía me cuesta entender cómo pudo hacerlo. Que se salvara in extremis de un matrimonio con un personaje terrible, horrible, pero in extremis es por días, que se iban a casar. Es increíble. Y luego que se case con quien quiera. En esa época nadie, ni hombres ni mujeres, podían casarse con quien quisieran. Ella elige casarse con Fernando de Aragón y se casan en secreto, en Valladolid, siendo primos, en contra del rey, del papa, de todo el mundo. Entonces, claro, esto demuestra una personalidad revolucionaria. La novela también quiere reivindicar el personaje que es Isabel, ¿no? Que incluso antes de ser Isabel la Católica es un personaje que crea un gran shock en la época y que rompe el tablero y las reglas de juego. Ahora hablaremos de eso, que además es muy interesante. No me quiero dejar pasar que fue reina y consorte, una cosa también que no era lo habitual, y ella lo consiguió, porque además su marido no era cualquier cosa. Claro, es que una manera de entender la figura de Isabel es comprender también que Fernando no es un rey más. Estás hablando también de uno de los grandes reyes. Entonces, claro, pone su figura todavía más en alta. Porque, claro, quiero decir, si hubieras tenido un marido pues endeble, fácil de manejar, como lo es su hermanastro, por ejemplo, pues entenderías más la figura de Isabel. Pero, claro, el que tenga al lado a Fernando, yo creo que todavía le motiva más, ¿no? Para poder sobresalir al lado de una figura tan poderosa como la de Fernando Aragón. Entonces, Isabel es la primera gran reina de Europa. Es algo que no reivindicamos lo suficientemente en España, ¿no? Isabel no es una reina más, es la primera reina que reina de verdad, que gobierna. Además, que toma la espada para impartir justicia. Rompe el molde, ¿no? Y con ella se acaban un poco las reinas medievales y aparecen las nuevas reinas de la Edad Media, mucho más poderosas, ¿no? Y también cambia la realeza. Los reyes católicos realmente son los últimos reyes medievales, ¿no? Ya cambian de prototipo, centralizan el poder y quieren un poco tener las manos libres para poder hacer lo que ellos quieran. El tablero de la reina, hablamos del tablero de ajedrez, ha sufrido un proceso. Es originario de la India y hablas, por ejemplo, que la figura que estaba más próxima al rey, evidentemente no era la reina, y además tenía una falta de movilidad dentro del tablero. Sí, el ajedrez se adapta muy bien a sus épocas, ¿no? Y a los lugares donde está. Viene de la India, pasa a Persia al Islam. Entonces, claro, el ajedrez que llega a la península ibérica a través del Islam es un ajedrez donde no hay figuras femeninas, porque las mujeres no tienen ninguna relevancia en esa época, en ese contexto, en el Islam. Entonces, incluso tampoco en el Islam las representaciones figurativas no están bien vistas. Entonces, incluso el ajedrez se vuelve muy esquemático. Y llegar a los reinos cristianos y les cuesta entender el juego.
y tienen que hacer adaptaciones, tienen que hacer modificaciones, introducen las torres, introducen los alfiles, y claro, al lado del rey tienen una figura que les cuesta entenderla hasta que lo que hacen es fijarse en su sociedad y dicen, pues al lado del rey tiene que estar la reina. Pero es una reina que mantiene los movimientos iniciales muy débiles, ¿no? Realmente sigue protegiendo simplemente al rey, no es una figura ofensiva. Y esto es durante toda la Edad Media, hasta que de repente, no sabemos por qué, o sí, esto cambia y la reina, en un juego medieval, una mujer, se convierte en la figura más poderosa de todas. Entonces, eso es lo que quiere responder la novela. ¿Por qué? ¿Por qué la reina del ajedrez se transforma en la figura más poderosa? Además, la reina al principio se representaba con escasos elementos y en una actitud pasiva. Sí. Estaba en posición de sentada, ¿no? En un trono inexpresiva. Sí, casi más como una virgen. Exacto, ¿sabes? como la virgen. Entonces, eso cambia y de repente empiezan a representarse como una reina de armas tomar, ofensiva, ¿no? Pues como es la figura en el juego, ¿no? Yo creo que, claro, eso responde a algún personaje que tuvo que haber en esa época muy importante que influye mucho en el contexto y no nos damos cuenta hasta la actualidad. Y también a que había una situación en que el ajedrez estaba perdiendo ya dinamismo, ¿no? Ya había habido diferentes intentos de cambiar el ajedrez en diferentes reinos europeos y aquello no cuajaba, han intentado hacer incluso el tablero más grande, introducir una pieza nueva, o sea, la gente también estaba como un poco en decadencia, ¿no? Demasiado lento, entonces necesitaba un cambio, pero al mismo tiempo algo tienen que ver la gente de la época, un personaje que les llame muchísimo la atención para ver reflejado eso en el ajedrez. Además hablas de que era muy lento, porque es verdad que durante las partidas de ajedrez había bailes, había temas festivos, entonces esa partida se podría eternizar. Sí, y el ajedrez era muy importante para el cortejo. Era una manera, una excusa de que, pues como estamos tú y yo, un hombre y una mujer, estuvieran en una mesa durante horas hablando, conociéndose, tocándose, porque con lo de tocar las figuras podías jugar un poco a... Muy sensual, además. Sí, entonces, claro, ya sé que choca, pero se prestaba muchísimo a, imagínate, horas, incluso podías una partida durar más de un día, entonces al día siguiente nos volvemos a ver. Pues claro, eso beneficiaba mucho. En la diplomacia, imagínate, somos de reinos enemigos, incluso puede que no hablemos el mismo idioma, pero entendemos el lenguaje del ajedrez, podemos jugar una partida del ajedrez y bueno, y puede servir para que nos entendamos. Y muy importante, en la novela se hace hincapié para las religiones. Miembros de diferentes religiones podían utilizar el ajedrez para entenderse, ¿no? Dentro del Reino de Castilla, Alfonso X el Sabio ya lo dejaba por escrito, es muy importante para la convivencia interna del reino, ¿no? Que puedan jugar judíos, musulmanes y cristianos a un mismo juego, además un juego muy noble, que es una ventaja que tiene el ajedrez respecto de otro tipo de juegos o deportes, y es que en el ajedrez el azar no existe, ¿no? Entonces, si yo juego contra ti, Rosa, y tú me vences, pues me has ganado. Felicidades, ¿no? Entonces, claro, eso hace que no pueda haber ninguna disputa, no me has hecho trampa, no ha habido mala suerte, entonces es muy útil el ajedrez para ese tipo de facetas. Sí, además, por ejemplo, en plena Guerra Fría, Boris Spassky se estaba jugando una partida de ajedrez con Bibi Fischer, ¿no? Y era un momento muy importante. Ya lo creo. Claro, el ajedrez claro, tiene 1500 años, ¿no? Ya, lo que me llama la atención a mí también siempre cuando quería escribir la novela es cómo se ha sabido adaptar y ahora está más de auge que nunca. Sí. O sea, se están jugando millones y millones de partidas online, se está introduciendo en los colegios, la gente vive una fiebre, no hay más escuelas de ajedrez que nunca. Pero ya en la Guerra Fría, como comentas, los soviéticos lanzan un poco el guante de vamos a disputar nuestras rivalidades jugando al ajedrez. Es curioso, ¿no? Y los americanos dicen, vale, de acuerdo, ¿no? Y efectivamente tenemos esas partidas míticas, ¿no? Con Fischer y además celebrities. Consiguen que los jugadores de ajedrez sean auténticas celebrities de la época. No sé, tiene algo el ajedrez, ¿no? Para que pasen las épocas y siga estando ahí, siga siendo referencia y todo el mundo siga poniéndole el foco en el juego. Además, antes de que empecemos a hablar de Gadea, que es el hilo conductor, has apuntado de cómo el ajedrez en pleno siglo XXI tiene más auge y además tienes la posibilidad de poder jugar con el campeón del mundo, por ejemplo, cosa que antes era impensable. Sí, ¿no? Es que además hoy en día, el otro día la web más importante de ajedrez del mundo se cayó de la cantidad de jugadores que había. El otro día me dijo alguien que seguramente ahora mismo hay más gente jugando al ajedrez que al fútbol.
Pues me encanta, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Entonces, Sí. claro, realmente en un mundo tan tecnológico y tan rápido como el actual, y que va más, obviamente, que te pares, te sientes y estés 1 o 2 horas jugando a un juego que realmente no hay nada de tecnología, es un logro. Sí. Pero también es muy beneficioso, lo necesita, tu mente lo necesita, tu cuerpo lo necesita. Entonces yo creo que el ajedrez pues va a seguir siendo un deporte muy importante y cada vez más, ¿no? Y además hacer énfasis de que es un deporte. Yo, por ejemplo, para una de las presentaciones tuve a una jugadora de ajedrez, una ajedrecista que es María Izaguirre, que pertenece al equipo nacional, que tiene solo 19 años, y nos explicó en la presentación que hicimos pues cómo es una partida de ajedrez, cómo es dedicarse al ajedrez. Y decía, claro, nos ven jugando al ajedrez durante 5 horas y no saben que estamos a más de 100 pulsaciones durante 5 horas. Y que puedes jugar 4 horas 59 minutos de maravilla y que si te equivocas en una única jugada, pierdes la partida. Y que luego psicológicamente estás días y días pensando en el error que has cometido. Eso es tremendo. Entonces, es un deporte muy exigente. Fray Luis, porque voy a aprovechar lo que acabas de decir, es el maestro de Gadea, que ahora la vamos a introducir, y decía no desvelar tu jugada y no mostrar tus sentimientos. Yo creo que esa presión que mantienen en una partida tienes que estar controlando constantemente precisamente tus sentimientos, no mostrar tu debilidad, al contrario, ¿no? Sí, esto María también nos lo explicaba, efectivamente. No tienes que mostrar que estás en problemas, que te sientes en problemas de una partida, que pienses que estás perdiendo, igual que no tienes que mostrar que crees que estás ganando, porque el rival lo ve y lo sabe utilizar. Claro. Entonces, eso también es muy importante en el día a día, en la vida. Tienes que gestionar la toma de decisiones y, sobre todo, no tienes que pensar en la jugada de ahora, sino en la de dentro de 3 o 4 movimientos. Eso es realmente complicado, porque ahora, como es todo tan actual, solo pensamos en ahora, dentro de 5 minutos. Nos cuesta mucho pensar en dentro de 4 días, ¿no? Pues claro, el ajedrez es así y exige una capacidad mental, la verdad es que muy grande. En los daños colaterales, porque tú vas Sí. a perder una pieza, pero tienes que saber que ese movimiento te va a repercutir y vas a perder a lo mejor, no sé, una pieza que tú no querías prescindir de ella. Sí, o puedes perder una pieza, pero ganar una posición en el tablero. Muy interesante, claro. Algo que a veces no es ni tangible, ¿no? Sí, has perdido la pieza, pero has liberado un espacio en el tablero, un hueco por donde puedes entrar, ¿no? Claro, por eso el ajedrez tiene tanto éxito, ¿no? Porque tiene muchos intangibles y lo que digo, es un deporte y cargado de simbología y simbolismo y de facetas que cuesta aprender. Gadea es el hilo conductor, como te he dicho hace un momentito, y bueno, desde niña presencia la matanza de los suyos. Eso la tiene que marcar para siempre. Sí, es un personaje, es una superviviente, ¿no? Tiene una infancia muy compleja, se queda sola, huérfana, un poco también como Isabel de Castilla, un poco son en distintos planos sociales, ¿no? Pero las dos están solas. Gadea tiene que emprender un viaje que hace recorrer gran parte de España, tiene tantos problemas que ya en un momento dado piensa que está maldita, porque también es algo de la época, ¿no? Esas supersticiones, ¿no? De que alguien me ha maldecido, intenta buscar una solución y termina encontrando una salvación en el ajedrez, ¿no? Como podría haber sido otra cosa, pero ella tiene habilidad, había jugado con su abuelo, entonces es un personaje que se quiere reivindicar, pero es como otro personaje de la novela que es Beatriz Galindo, sí, Beatriz Galindo que es un homenaje a la latina, que tiene un barrio en Madrid, o sea, un personaje muy importante, pero que luego yo no sé la gente si lo conoce. Que claro, que una mujer del siglo XV consiga hacerse un personaje importante de la corte a través del latín, por lo menos es sorprendente, sí, ¿no? Sí lo es. Y dice mucho de las humanidades, de mucho de la importancia que han tenido siempre, y dice mucho de ese tipo de mujeres de esta época que a veces están un poco más escondidas, pero que habría grandes personajes. A mí Beatriz me parece un personaje, es que lo vi clarísimo como un personaje de novela, y que tenía que introducirlo y ser importante, porque me parece fascinante que a través del latín se pueda llegar a la corte. Mira. Gadea camina de la mano de Fray Luis. Sí. Y bueno, hay un pasaje, una escena que describes que es un tablero en el firmamento y las figuras moviéndose entre las estrellas. Me recuerda mucho a Gambito de
de dama, Sí. que visualizaba la partida, ¿no? O sea, tenía tal concentración que era capaz de ver cómo movía las piezas. Sí, claro, esto es recurrente en el ajedrez. Yo cuando me documento, al final, yo me estudié toda la historia del ajedrez. No me estudié solo la medieval, sino que desde el principio hasta la actualidad. Entonces, sobre todo en la época más soviética, claro, empecé a encontrar cosas que me llamaron muchísimo la atención. Yo creo que había un ajedrecista, creo que era húngaro, que era capaz de jugar 40 partidas simultáneas con los ojos cerrados. 40. O sea, Yo los cierro. Claro, entonces no estamos hablando, Impresiona. claro, no estamos hablando de jugar una partida mirando las estrellas, Sí. una, sino estamos hablando de jugar 40 contra jugadores, buenos jugadores, no contra aficionados. Entonces, claro, yo leí y tuve que estudiarlo varias veces porque digo, hombre, me parece un poco exagerado jugar contra 40, o sea, jugar 40 partidas a la vez con los ojos cerrados. Pues sí, y además él creo que luego dijo que no lo volvería a hacer porque tardó 3 meses en recuperarse. Entonces, esto en el ajedrez se ha hecho, o sea, se puede jugar a ciegas, no hace falta, realmente los jugadores de ajedrez no necesitan el tablero. El tablero es, bueno, está ahí, vale, pero no es necesario, y de hecho muchos jugadores no miran el tablero. Se saben el movimiento. Y no miran el tablero, están mirando a otro lado, al público, y solo miran el tablero a la hora de mover, porque el tablero realmente no lo necesitan porque ellos no están en no están en estos movimientos, están en los de dentro 3 o 4, entonces el tablero realmente no es necesario. Lo tienes que tener en la cabeza y tienes que mover las piezas y tienes que ver, pues si muevo está aquí, está luego aquí, 2, 3, 4 movimientos. Entonces, claro, es algo muy recurrente en el ajedrez, pero yo creo que llama muchísimo la atención a la gente que no somos jugadores profesionales. Sí, visualizas lo que quieres hacer, ¿no? Claro, pero 40 partidas. No, eso es imposible. O sea, una cosa es que tú, no sé, por ejemplo, imagínate un deporte, jugar al tenis. Estoy visualizando cómo voy a sacar como una y otra vez, ¿no? Como un entrenamiento. Sí. Pero claro, estamos hablando de jugar 40 partidas Sí. a la vez. Sí, En fin, una locura. La cabeza. Otro personaje, un cronista y amante de la historia y de los libros, y un noble que ha sido asesinado. Sí, a mí me gusta mucho en las novelas exponer la situación de los libros en esa época. ¿De acuerdo? Lo estoy haciendo en las últimas. Entonces, en esta época del siglo XV, hay una cosa que me gusta mucho. Ya se ha inventado la imprenta, pero todavía la imprenta no está funcionando. De hecho, a España prácticamente no ha llegado. No hay talleres fijos de imprenta. Hay algún taller móvil, pero no hay fijos. Entonces, lo que ocurre a finales del siglo XV es que faltan libros. Me parece muy bonito una época donde se demanden más libros de los que se hay. Y dicen, ay, ¿por qué faltan libros? Pues faltan libros porque las universidades ya están en auge y las universidades necesitan muchos libros, las instituciones religiosas han crecido muchísimo y necesitan muchísimos libros de teología, libros de religiosos, y el comercio también está ya empezando a estar en un auge importante y también necesita libros. Entonces no hay libros. Entonces este personaje es un amante de los libros, es un cazador de libros, va buscando libros también por bibliotecas, le gusta lo ajeno, pero también es un historiador y un escritor. Es un personaje muy de letras, pero a la vez también maneja las armas. Entonces esa dualidad que me gusta mucho de la época, ¿no? Como era Cervantes, como era Lope, como era Quevedo, de personajes que son por un lado espadachines, podemos decir, y por otro lado son literatos. Como Manrique, que también aparece en la novela, que era un gran caballero y lo conocemos por las letras, pero bueno, su familia era una de las grandes de Castilla y era un personaje muy importante de la corte. Entonces también este personaje me gusta mucho y Ruy es un personaje esencial en la novela porque además es un amante de la historia, te explica cómo ve el punto de vista que tiene para él la historia, lo importante que es la historia para entender el presente y un poco imagina cómo puede ser el futuro. Es una reivindicación constante el que hace él de conocer la historia y eso que estamos en el siglo XV. ¿Existen las piezas encontradas en la cueva? Sí. ¿O existe la cueva? Sí, claro, es que en España no solo somos la cuna del ajedrez moderno, sino que tenemos las figuras más antiguas de ajedrez, que son estos figuritas que no parecen figuras de ajedrez, lo llaman bolos, que están en el Bierzo, en León. Y también tenemos los documentos que hablan del ajedrez más antiguos de Europa, que son 2 testamentos que están en Cataluña. Entonces son muchas referencias al ajedrez y que hacen que España no haya reivindicado de ninguna manera que es la cuna europea del ajedrez. Pues sí, la verdad es que sí. Y es algo que no conoce, o sea, yo no lo conocía. Y yo creo que nadie habla de eso. Tú imagínate si esto pasara en Inglaterra. Bueno. O sea, lo sabríamos, no lo sabrían ellos, lo sabríamos todos. Sí. O sea, o en Francia. O en Francia. Sí. No habría ninguna duda de que, pues claro, no lo hemos sabido vender. Entonces, claro, yo cuando iba documentándome, iba encontrando cada vez más cosas, yo decía, no puede ser, y esto también. Y claro, y que los textos, claro, al final la parte más importante de la novela se ambienta en el siglo XV, pues porque el documento más antiguo con los movimientos nuevos del ajedrez es un poema en valenciano.
Y el siguiente documento es un tratado también de Valencia que habla ya de manera clara y precisa de los movimientos de la reina. Y el siguiente documento que sí que se conserva está en la Universidad de Salamanca. O sea, que obviamente todos esos documentos están en España. Entonces, todas esas reglas, todos esos cambios se ocurrieron aquí en España. Es una pena. Sí, es algo, pero es culpa nuestra. No, sí, claro. Si no lo movemos nosotros, ¿quién lo va a mover? Claro, entonces, pues la novela histórica y la mía en concreto, pues yo creo que puede ir en ese sentido, ¿no? También a reivindicar la figura de Isabel, a reivindicar el ajedrez, pues precisamente ahora que el ajedrez está tan de moda a nivel mundial, pues no está de más que la gente sepa, pero no solo aquí en España, sino en todo el mundo, oye, estaría muy bien. Estáis jugando a un ajedrez que el ajedrez que jugáis es español, es español. Y de hecho, el primer campeonato del mundo fue con Felipe II. O sea, montó un campeonato mundial ya en el Escorial y el primer campeón del mundo fue español. Y además está todo documentado. O sea, no... Quiero decir, en ese sentido no hay ninguna duda. Bueno, pues ahí está. Luis, literatura, historia y ajedrez. Pero tú para escribir, tengo entendido que primero eliges el elemento y luego coges escribes la historia. Claro, yo trabajo de una forma compleja porque yo voy buscando temas que me apasionen, temas que piense que pueden gustar al lector, ¿no? Y no hay tantos porque cuesta encontrar el tema. No hago como hacen otros escritores que eligen una época o un personaje histórico. Imagínate, en principio yo no quería hablar de Isabel, yo quería hablar de ajedrez. O sea, quiero ambientarla, que el hilo conductor sea el ajedrez. Entonces cuando elijo el tema del ajedrez, por muchas razones, me pongo a documentarme. Entonces por eso me tengo que documentar de toda la historia del ajedrez. Cuando la tengo bien documentada, intento ver en qué momento histórico puedo tramar yo una novela que cronológicamente me encaje, que tenga personajes históricos, en este caso como Isabel, que me den juego, como Manrique o como otros. Entonces eso ya es una labor muy compleja, es mucho más fácil de hacerlo de otra manera, pero así ganas algo que el lector agradece mucho, y es que al final la clave es el tema, es el ajedrez, no la historia. Entonces eso hace que la novela sea mucho más fluida, porque al final la historia está al servicio de la trama. De la otra manera, no, es la historia lo principal, ¿no? Porque tú lo que has elegido es hacer una novela de un periodo determinado y de un personaje. Entonces, claro, eso es el corazón de la novela. De esta manera, ¿no? De esta manera es el ajedrez que, vale, al final has elegido el siglo XV, pero podías haber elegido el siglo XIII, que lo barajé. O podía haber la parte soviética, que es apasionante. Una novela actual, yo qué sé. Entonces, claro, eso cambia la estructura, ¿no? de la novela, y yo creo que el lector eso lo percibe. También la forma en que lo cuentas. Lo estás contando en tiempo real. Sí, muy complicado. Muy complicado. O estás todo el rato interpretándote, metiéndote ahí, o es sí, es la primera vez que lo hago, eso. Sí. Sí, es la primera vez que lo hago, además no es la primera que se ha dado cuenta. Pero fíjate que, perdóname, yo empecé a leer y no era consciente. Y luego digo, vamos a ver que estamos en este siglo, que estamos en el siglo XXI y está contando. Entonces, sí, me llamó la atención. Sí, pues me alegro que me lo digas, porque o sea, está trabajado y no es fácil, porque claro, tú estás hablando del pasado y lo que piensas es escribir en pasado, y yo siempre había escrito en pasado, y casi todas las novelas históricas y casi todas las novelas que hablan del pasado están escritas en diferentes tipos de pasado, pero en pasado, ¿no? Pero para esta novela yo entendí que había que hacerlo en presente. Claro, esto no es simplemente, pues ahora lo va a hacer en presente. No, cuesta mucho, porque te sale el pasado de forma natural, y si tú a lo mejor estás 2 o 3 días sin escribir y vuelves, a mí me salía escribirlo en pasado y tenía que parar y decir, no, que estamos en presente. Claro. Y es más difícil, pero luego yo creo que eso le da mucha fluidez a la trama, porque lo vives en primera persona, como si fuera hoy en día, como si estuviera pasando ahora. Sí. Y entonces yo creo que voy a seguir, y que las próximas 9 novelas también van a ser en tiempo presente. Te vas a meter ahí. Me voy a meter ahí en situación. Pero cuesta, la verdad es que... No tiene que ser fácil, desconectar todo el rato. No. Por ejemplo, en Valencia me presentó un amigo mío, un escritor, Alan, y me dijo, ya, ¿se has hecho en presente? Sí. Digo, sí, me pareció alucinante, en presente. Digo, sí, la primera vez que lo hago. Me dice, que muy bien. Sí, a mí me parece lo que dices mucho más dinámico, y te metes más en la historia. Dices, en la vida a menudo lo importante suele pasar ante nuestros ojos, pero de incógnito. Sí, yo creo que es así, en la vida actual también. Sí. No nos damos cuenta de las cosas importantes. Quizás ahora, pero también antes, te fijas en otras cosas, ¿no? En lo que llama mucho la atención, en lo superfluo, en lo que consumes con rapidez, y normalmente no te das cuenta de las cosas que realmente son importantes hasta que ya es tarde, ¿no?
Entonces, bueno, al final la novela es un aprendizaje, tanto totalmente. para Gadea, bueno, especialmente para Gadea, también para Isabel, pero sobre todo para Gadea. Cuando la están enseñando a jugar al ajedrez, realmente lo que están enseñando es la vida. Están enseñando lo que tiene que hacer para tener una vida plena y para sobrevivir, ¿no? Entonces, el ajedrez se ha utilizado mucho a lo largo de la historia para eso, para que sirva de aprendizaje a los niños, ¿no? Como ahora cuando se introduce en educación. Es una manera de que entiendan mejor el mundo que les va a tocar vivir, ¿no? Eso es muy, muy importante. Ya lo creo. ¿Cómo mueve Martina las fichas o cómo las va a mover? Bueno, por ahora las mueve y las tira. Yo creo que aún queda un poquito para que aprenda a jugar. Por lo menos ya las distingue, ya sé lo que es un peón, lo que es un caballo. Así que yo creo que las moverá con fuerza, seguro. Pero sí, yo creo que a los niños hay que dedicarle mucho tiempo a los niños. Yo creo que la educación es esencial. Esas son las cosas importantes, sí, por ejemplo. Exactamente, pues pasar tiempo con tus hijos, dedicarle tiempo a la familia, a los amigos. Eso es lo importante, ¿no? Pero a veces, te digo, yo creo que te das cuenta cuando ya es tarde, ¿no? Pues cuando pierdes a alguien dices, tenía, pues sí, pues hay que pensarlo antes, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Sí, así es. Pues comienza la partida, muevan ficha, el tablero de la reina. Un placer, Luis. Muchas gracias, Rosa. Gracias a ti.